Buenas tardes, estamos hoy en el Hospital Sierra Madre. Nos da mucho gusto compartir con ustedes sobre un tema muy importante para toda la comunidad y sobre todo para todas las damas en relación al cáncer de mama. Hoy nos acompañan dos profesionales que admiramos mucho por su gran labor que realizan dentro del área de la ginecología, el doctor Roberto Quintanilla y el doctor Luis Martínez. Gracias, Bienvenidos gracias. a esta charla y bueno, pues vamos a iniciar hoy con este tema, doctores, y me gustaría iniciar comentando un poquito de sobre todos los mitos que hay acerca del cáncer y sobre todo aterrizarlo a la realidad. ¿Qué es lo que la gente piensa? ¿Qué es lo que la comunidad comenta en todos estos mitos? Y que ustedes pues nos hablen un poquito de lo que es real acerca del cáncer de mama. Claro que sí, mira, primero yo quiero hablar un poquito que ahora el 19 de octubre, mundialmente en 1988, se celebra o se instituyó el Día de la Prevención del Cáncer de Mama o la concientización. Entonces, obviamente ya a partir de esa fecha hemos tratado todas las instituciones, gobiernos, ¿verdad?, de enfocarnos a tratar de detectar tempranamente. Aquí la situación es bien difícil erradicar el cáncer, es bien difícil que no se pueda presentar. Entonces lo que hacemos y lo que obviamente este hospital, el Hospital Sierra Madre, con todo su equipo multidisciplinario, pues es detectar tempranamente. Entonces aquí obviamente a veces el cáncer para la gente es igual a muerte. Ujú. Entonces, no todo en el pecho es cáncer, también hay lesiones benignas, lesiones quísticas, lesiones sólidas, pero también hemos visto que a más temprana edad se está detectando el cáncer de mama. Pues yo creo que ya en la vida reproductiva. Siempre hemos visto que después de los 40 años, pero también aquí va a ser bien importante ahorita ir platicando un poquito de los síntomas, de los signos, y Ujú. obviamente creo yo que es la base de esto es la detección oportuna del cáncer. Ok, muy importante lo que el doctor nos comenta y quiero que complemente el doctor Luis acerca de otros mitos que sus pacientes hayan comentado y que usted obviamente tiene que aterrizar en su consulta o en los hospitales donde trabaja. Ok, claro que sí. Bueno, mira, bien importante cuando nosotros estamos detectando una paciente, cuando nosotros estamos buscando la detección de una oportunidad de una paciente, estos mitos empiezan a cobrar cierta relevancia. ¿Por qué? Porque de repente muchas veces vamos a suponer alguna cosa que de repente nos dicen, tuve un golpe, tuve de Ujú. repente, es eso, me caí, me golpeé. Y de a partir de ese momento empecé a presentar algo. Entonces, bien importante que no dejemos pasar el tiempo, que no dejemos de repente pensar que, oye, ¿sabes qué? Por un evento aislado me empezó a pasar. Lo importante aquí es que si tú detectas de repente en tus mismas valoraciones, en tu mismo mes a mes que estás valorándote alguna lesión, alguna bolita, vengas a consultar porque esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Regularmente empieza de una pequeña tumoración, de una pequeña bolita y empieza a crecer. Cuando es algo muy delicado, pudiera ser que fuera de repente o algo muy agresivo, pudiera ser que empiece rápido. Entonces, se recomienda siempre el empezar a revisarse desde los 40 años. Perfecto. Y ya comentaba dentro de su diálogo ahorita acerca de la autoexploración y cómo es tan importante en la parte preventiva y acudir a tiempo a las instituciones de salud. Coméntenos, doctor Quintanilla, Sí, acerca y sobre todo de que si no sabemos, ¿cómo podemos educarnos al sí. respecto? Lo más importante siempre, las recomendaciones de una visita anual. Para toda paciente recomendamos ya en su vida reproductiva acudir, tenga o no tenga molestias, para ser aleccionada y obviamente estos canales sirven mucho para ayudar a la paciente a que se revise. Pero lo más importante, ahorita hemos comentado que las bolitas se detectan o los nódulos se detectan cuando miden más de 2 centímetros. Ujú. Entonces, recalco nuevamente, hay que hacer estudios de imagen, ya sea ecografías y lo mejor, obviamente la mamografía después de los 40 años, pero aquí lo más importante es, antes de que se presente algún problema, Ujú. tratar siempre de hacer la medicina preventiva, no hacer una medicina curativa. Claro, la autoexploración, hay muchos testimoniales, hay muchos en videos como Ujú. la palpación de la mama izquierda con la mano derecha, la mano izquierda en el seno izquierdo, y así en forma de las manecillas del reloj ir evaluándose enfrente de un espejo y viendo si hay también cambios en la silueta, en la piel,
Pero aquí lo que te decía, lo importante siempre, antes de que se den síntomas, ganarle a eso, sino la prevención, la mamografía, que es bien recomendable, sobre todo después de los 40 años, donde la imagen radiológica nos detecta, acabo de detectar a una paciente, bueno, aquí en el Hospital Sierra Madre, con una lesión de 13 milímetros. Entonces, esta paciente dice, doctor, no me siento nada, no me la toco, Sí. pero obviamente la imagen bien característica, se hace una biopsia dirigida y obviamente el reporte fue un cáncer intraductal, que obviamente por el tamaño y la localización se pudo hacer un procedimiento que se llama cuadrantectomía y obviamente los porcentajes de sobrevida a 5 años son excelentes, ¿verdad? No hubo necesidad de hacer otro tipo de evaluación, sino simplemente con ese procedimiento, pues obviamente le mejoró mucho el pronóstico de vida a la paciente. Okay. En Sierra Madre y en otras instituciones me he dado cuenta también que el cáncer de mama está presentándose a más corta edad y esto es bien importante con el tema de la autoexploración. ¿Cómo educamos a las jóvenes? O sea, había un caso de una niña de 18 años, doctor, y cómo es de que la educación va dirigida a personas tan jóvenes o a través de los padres. Platíqueme un poquito en su experiencia. Ok, claro, mira, bien importante, vamos nosotros siempre a partir de que la paciente, vamos a suponer una muchachita de 9, 10 años que empieza a tener cambios en su cuerpo, que empieza ella a, es eso, sufrir sus cambios hormonales, que empieza de repente a leer de sus axilitas y empieza ella pues a ponerse lo que es algún tipo de desodorante. Hay que ver qué tipo de desodorante se utilizan, porque hay algunos que tienen algunos disruptores hormonales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que van cambiando las hormonas, que merman el camino de las hormonas y alteran el destino de estas mismas. Entonces, bien importante, eso de repente que la paciente empiece, lo mencionabas ahorita a cortas edades, que de repente empiecen a pintarse el pelo más jóvenes, a usar algún tipo de maquillaje, y esto a veces pudiera tener estas cosas que te comento, disruptores hormonales. Estos muchas veces interfieren en el desarrollo de la paciente, interfieren en ciertas partes pues, de la paciente, de su desarrollo, y siempre es bien importante que estemos al pendiente pues, de eso, del desarrollo normal. Es normal que la paciente de repente toque alguna bolita, alguna tumoración en su pecho, y es importante que esto lo estemos revisando mes con mes. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la pauta para conocernos, la autoexploración. Muchas veces pudiéramos tener la situación de pensar que fue algo morboso, que en algún momento nos dijeron no te toques, pero aquí esto te comento, dejando fuera algo morboso, es más que nada una autoexploración, es el conocerte a ti misma, el poder decir, oye, ¿sabes qué? Esto es normal, esto no es normal en mi cuerpo. Entonces se recomienda que tú, lo que me mencionaba ahorita el doctor Quintanilla, que empezáramos con la mano contralateral de manera circular, en manera de bolita, revisando toda la mama. Puede ser con la mano detrás de la cabeza, revisándose todo lo que viene siendo el pecho. Y del otro lado, de la misma manera. Te acuestas y de la misma manera hay que revisarlos. Bien importante, cuando la paciente va creciendo, pues te digo, puede tener cambios en la morfología, en cómo se siente el pecho. Si tú detectas algo diferente, pues es ideal venir a consultar. ¿Por qué antes de los 40 años no se solicita una mamografía? Pues porque hay otros métodos de detección que pudieran tener una mejor resolución de imagen o tener, es eso, algún otro método que sea más efectivo dependiendo de la edad de la paciente, dependiendo del grupo de edad de la paciente. Entonces, bien importante que si a partir de los 40 años te estés revisando. Si de repente ya no menstruas, es importante que establezcas que el primer día de el mes que te estés revisando. ¿Por qué? Porque pues esto es importante para igual, para prevenir, porque tanto edades tempranas como edades tardías son agresivos este tipo de lesiones. Bueno, qué importante lo que dice el doctor en relación a algunos factores que puedan contribuir a contraer también cáncer de mama y desde muy corta edad con algunos hábitos. Pero, ¿qué pasa, doctor Quintanilla, con factores de riesgo directos, antecedentes y demás que pudieran contribuir al cáncer de mama? Y fíjate que se ha visto a través de la historia de la medicina como por ejemplo el tabaquismo. Se ha visto que el tabaquismo es un causante directo de neoplasias pulmonares, vesicales y también en el cáncer de mama se han hecho
estudios multidisciplinarios donde ves gente que no fuma y gente que fuma y cómo se incrementa. Entonces, no es un factor directo, pero sí aumenta la predisposición. También la obesidad. También se ha visto que el despertar de sus menstruaciones, que nosotros lo conocemos como menarquia temprana, también la exposición a ciertas hormonas, también es uno de los factores. Aquí ha sido un tema de mucho debate el uso de los estrógenos. Los estrógenos vinieron a ayudar bastante, sobre todo, por ejemplo, yo creo que desde hace 70 años el uso de los anticonceptivos, pues vino a cambiar la situación de la planificación familiar. Pero también hay gente que está en contra de los estrógenos por incrementar en grados mínimos pues las incidencias de cáncer, pero también es bien importante que es el medicamento que más se vende en todo el mundo y también en ocasiones el beneficio que le aportamos a las pacientes que están en la menopausia y en la posmenopausia de recibir las terapias que le llamamos terapia hormonal de reemplazo. Entonces ha sido un poquito de tema de mucho debate, pero yo siento que es siempre con el afán de mejorar la calidad de vida y obviamente si la paciente tiene sus controles, yo creo que estos pequeños porcentajes pues pueden disminuir mucho con la evaluación y que también la paciente tiene el derecho a una mejor calidad de vida con las terapias hormonales. Muchas gracias. ¿Qué pasa, doctor Luis? Mi mamá tiene cáncer o mi abuela tuvo cáncer. ¿Cómo intervienen estos factores dentro de que pues soy susceptible o no a contraer cáncer? Ok, bueno, va a haber siempre factores de riesgo asociados, sí, a la mamá, a la familia, o sea, asociados a la antecedentes heredos familiares. Entonces, sí es importante, si tu mamá, si una hermana, si algún familiar directo tuvo cáncer, pues tú empezar a revisarte al menos 10 años antes para ver, pues es eso, de prevención. Sí, claro que hay factores de riesgo que no son modificables, te comento, como estos, y lo que mencionaba también el doctor Quintanilla, muy importante, los factores de riesgo modificables, que es aquí donde nosotras podemos de repente interferir, de, ¿sabes qué? Dejamos de fumar, dejamos de repente de tomar, empezamos a hacer ejercicios, el sobrepeso, el estar todo el tiempo sin actividad, pudiera mermar tu calidad de vida, mermar años de que en realidad pudieran ser beneficiosos. Es eso, autoexplorándote, movilizándote. Ok, muchas gracias. Y bueno, algo, y yo creo que también es bien importante que aclaremos, si tengo cáncer de mama, ¿qué cambios corporales voy a tener? O sea, la imagen nos interesa mucho, o también aquellos factores que yo vea en mi cuerpo, aquellos cambios que me hagan también alertarme de manera temprana que puede ser un cáncer. Claro, mira, pues el principal es el crecimiento, un nódulo que aparece en la glándula mamaria y ya sabemos que clínicamente hay unas características de malignidad. ¿Cuáles son? Unos principalmente es la retracción de la piel o la retracción del pezón. El cuerpo trata de curar, el cuerpo trata de ayudar y entonces empieza a haber una reacción orgánica corporal de tratar de inflamatoria, entonces empieza una pequeña invasión que a veces pues, se va hasta la piel y empiezan a haber cambios cutáneos, cambios en la piel que parece un restiramiento donde a veces la piel da la apariencia de cáscara de naranja, se empieza a engrosar y en ocasiones también la salida de material hemático, el sangrado a través del pezón, son principalmente los datos ya de un cáncer avanzado. Insisto nuevamente, no esperar a esto, sino si nosotros o las pacientes, ahorita también hablamos de nosotros porque también el cáncer de mama puede ser, o ha ocurrido en varones, entonces también en el hombre es diferente, pero ahorita principalmente es medicina preventiva, insisto, tócate, revísate, hazte tus estudios para obviamente detectar tempranamente y no esperar a una masa que ya es dura, que duele. Normalmente también una cosa bien importante es que el cáncer en etapas iniciales no duele. No duele, ¿Sí? eso también. Entonces, por eso la situación, es que doctor, no me duelen, sí, no, pero estamos encontrando una lesión que te va a salvar la vida. Una situación de un diagnóstico temprano, obviamente cambia mucho el pronóstico y la sobrevida de las pacientes. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, en la actualidad, doctor, platíquenos un poquito qué tratamientos, ya comentamos algo, pero también que complementemos un poquito sobre los tratamientos que hay hoy en día para el tratamiento del cáncer. Claro, mira, bien importante, cuando
Cuando nosotros estamos valorando a una paciente, vamos siempre a empezar por una mamografía. Aquí en el hospital tenemos en la parte de radiología donde puedes acudir a realizarte tus estudios. Entonces, vamos a suponer, vienes a consultar y aquí se te hace un estudio inicial. Ese estudio inicial generalmente viene siendo la mamografía. A veces lo complementamos con algún ultrasonido. Dependiendo de lo que nos salga, es lo que vamos a ir haciendo, porque pues no es lo mismo, es eso, un cáncer en una etapa muy avanzada a de repente encontrar una lesión que apenas pudiera ser incipiente, una detección oportuna. Algo bien importante es que siempre lo trabajamos con un equipo multidisciplinario de médicos. Generalmente entramos pues tanto ginecólogos como cirujanos oncólogos, dependiendo de qué es lo que se va a hacer. Muchas veces también con el avance de la tecnología, con el avance del conocimiento y del conocimiento de la enfermedad, pues ya también a veces se prepara a la paciente, por ejemplo, de quitar solo un pedacito de la mama, de restaurar, de preparar primero la piel para poder realizar ya un procedimiento. A veces, te digo, depende mucho en qué momento encontremos a la paciente para poder determinar qué es lo que se va a hacer. Pero sí es muy importante que si tú detectas algo en tu cuerpo, si tú detectas algo que tú dices no es normal, he escuchado de repente que dicen como que pilla, como que duele, como que punza. Eso no es normal, acude a revisarte. Entonces, te digo, dependiendo de la lesión, dependiendo del tamaño de lo que se va a hacer, a veces, dependiendo, si hay lesiones muy pequeñas, estas a veces las puncionamos con un marcaje y posteriormente ya se retira toda esa lesión y ya con eso se resuelve todo el problema. Habrá veces que tendrá que quitarse toda la mama, te digo, dependiendo de en qué estadio llegue la paciente. Y bien importante, si tú estás detectando algo en tu cuerpo, acude a revisarte, no dejes que el miedo te retraiga, no dejes que el miedo te haga daño, ¿sale? Muy bien. Y bueno, ahí siguiendo con la parte de tratamientos, pues también existe también la reconstrucción, doctor. Sí, O sea, nos vemos en el espejo y decimos, no puede fíjate ser, ¿qué pasa? cada vez se están haciendo menos cirugías mutilantes, Mutilante. cada vez se dan menos lo que es la mastectomía radical, ¿verdad? Que era pues la remoción quirúrgica del seno y en ocasiones también el vaciamiento axilar, que a veces todo, obviamente, procedimiento puede traer consecuencias. Entonces era quitar los ganglios de la axila, de también un ganglio muy importante que es el ganglio que es centinela, ¿verdad? Que a veces es una estación de relevo donde para diseminarse primero puede estar. Y si ese ganglio es negativo, en ocasiones no es necesario a veces hacer ese vaciamiento de la axila de los ganglios. Y una vez que ya, obviamente, pues dependiendo, como te decía Luis, de la etapa, ahí en etapas iniciales, pues en la remoción localizada, que se le llama cuadrantectomía, pues se ha visto estadísticamente que era lo mismo, ¿verdad? Una amputación quirúrgica, una remoción de la mama contra pequeñas extracciones de lo que llamamos cuadrantectomía, pues daba los mejores resultados. Y así la paciente, obviamente, pues tenía menos el impacto, ¿verdad? De sentirse mutilada. Y obviamente ahorita ya la tecnología, cuando se tiene que hacer la mastectomía, pues hemos visto con muy buenos resultados cómo los compañeros de cirugía plástica entran a aumentar el volumen, a poner un expansor y luego en ocasiones ponen ya una prótesis que le da a la paciente pues la tranquilidad de sentirse con su seno, ¿verdad? Y en ocasiones me ha tocado también, ya hay gente, tatuadores, que hacen el tatuaje muy similar a un pezón, ¿no? Entonces, creo que hemos avanzado mucho en la medicina, pero obviamente pues esperemos nunca llegar a estas etapas porque una cosa que es bien importante es cuando se le da el diagnóstico a la paciente de cáncer, obviamente el impacto que tiene en la familia, en la paciente, en el esposo, en los hijos, ver al familiar que pierde su cabello, todo obviamente todas esas fases, pues obviamente no dejan de estresar y tener pues obviamente la, la paciente pues su, su control, sus emociones y todo eso, Un ¿verdad? impacto bien importante Sí. también para ella, para los que lo rodean, que es su familia. Y bueno, siguiendo con el tema de la familia, doctor, amplíenos un poquito la información acerca de la participación de su red de apoyo, de la familia, de todos esos elementos que son clave para disminuir ese impacto de este diagnóstico tan importante. Claro, es bien importante que cuando vamos a poner un caso hipotético se recibe el caso de que, ¿sabes qué? Tienes una
situación de cáncer. Bien importante que si tú ya lo estás sospechando, porque generalmente no es algo que te lleguen y te digan de que de primera instancia, generalmente es algo que te digo, se empieza a ver por una detección y ya llegar a un diagnóstico de cáncer, regularmente ya tenemos algunos estudios previos, también se va sospechando de que, ¿sabes qué? Va a haber ciertas terapias que vas a requerir. Entonces, estas terapias van a requerir esa red de apoyo, que es bien importante que tú vayas, no te puedo decir que con tu esposo, con tu hermana, con tu mamá, porque cada quien tiene a alguien diferente. Puede ser que Sí, tengas alguna amiga que sea muy especial, que digas, oye, ¿sabes qué? Ella me da fuerza. Eso es lo que te recomiendo, que vayas con alguien que te haga sentir segura, que vayas con alguien que te acompañe, dependiendo, te digo, de qué sea lo que te vayan a estar dando, ya sea quimios, radios, va a depender mucho de cómo te vas sintiendo. Y lo importante aquí es que tú estés al pendiente, te digo, de cómo te vas sintiendo, de que si hay algo que tú detectas que no estás comiendo y que no te está gustando, puedes prescindir un poco de eso. Si de repente puedes decir, oye, ¿sabes qué? Esto se me antoja comer un poquito más. Te recomiendo que sea de poquito en poquito, pues para que vayas saliendo de lo que vas comiendo, pues es eso, adecuadamente. Siempre es bien padre que tengas eso, a alguien con quien platicar tus sentimientos. A veces puede ser con un psicólogo, puede ser con profesionales, a veces te sientes, es eso, con más seguridad con ciertos familiares. Entonces, a veces solo salir a pasear con tu mascota puede ayudarte también en una terapia ocupacional. eh, yo les recomiendo a mis pacientes que compren estos libros que son para empezar a pintar, para es eso, mantenerse ujú, alerta, mantenerse al pendiente de otras cosas, y no solo estar pensando en las cosas malas, porque a veces, muchas veces, es eso, los mismos miedos nos empiezan a mermar la calidad de vida, de que, oye, es que sabes que me voy a morir pronto, todos nos vamos a morir eventualmente, pero ese es nuestro miedo, a morirnos pronto. sí. Entonces, disfruta tu vida, disfruta lo que estás haciendo, disfruta tu familia, ¿sale? Entonces, cuando ya recibimos un diagnóstico de este tipo, sí es bien importante tener, ya sea, te digo, a tu familia, a alguien con quien tú expreses lo que estás sintiendo y una actividad que a ti te mantenga feliz, algo que tú encuentres alguna felicidad en hacerlo. Estos hobbies son siempre bien importantes. Sí, a veces puede ser nada más salir a caminar, a veces nada más puedes salir a muchas cosas. Aquí en Monterrey yo les recomiendo mucho ir a la Huasteca de repente, ir a caminar, está Ujú. padrísimo. Te ayuda mucho a pensar. Sí, pues la estabilidad emocional, cómo es parte del éxito de estos tratamientos. Y bueno, doctor Quintanilla, ¿algún otro hábito relacionado? Ya hablamos un poquito del ejercicio. Cuénteme un poquito de la nutrición que debe de tener una paciente ya post relacionado a todo el tratamiento que lleva y ya Fíjate posteriormente. que ahorita el equipo multidisciplinario del Hospital Sierra Madre, también el nutriólogo, a los nutricionistas nos ayudan mucho a cambiar esos hábitos que son nocivos. Obviamente en la literatura se recomiendan mucho las dietas hiperproteicas, quitar carbohidratos y obviamente en una recuperación posquirúrgica es bien importante el apoyo nutricional. Se ha visto Ujú, como pacientes que tienen pocas proteínas o que nosotros le conocemos como hipoproteinemias, obviamente vemos que los resultados pueden ser adversos, puede haber riesgos de infecciones. Entonces ahí nos apoyamos mucho, obviamente con una dieta que es quitar carbohidratos, aumentar las proteínas y obviamente las vitaminas, leguminosas, todo esto también pues se ha visto que es bien importante en la recuperación de un proceso y también pues en el apoyo de la enfermedad. Aquí hay que ver que a veces es apoyarla inmediato en lo que es la recuperación inmediata y después en lo que sigue, dependiendo todo, pues el tipo de estadio que tenga la paciente, pero pues siempre la nutrición va a ser un factor muy importante, yo creo que en todas las enfermedades, en la salud, ¿verdad? Y obviamente pues apoyándonos siempre en la nutrición. bueno, es todo un equipo Sí, multidisciplinario claro. que participa en estas clínicas, ¿verdad? Tan importantes para el seguimiento y control de las pacientes con cáncer de mama. Y bueno, una pregunta final, doctor Luis Martínez. Los hombres, ya comentábamos al inicio de esta plática, pues también son susceptibles a contraer cáncer de mama. ¿Qué incidencia tenemos en México y sobre todo cómo se trata este tipo de cáncer? Ok, bueno, mira, en México la verdad es que es poco el cáncer de hombre en general, la incidencia mundial, pero sí es bien importante que existe. Entonces, lo que mencionábamos hace un momento, van a importar mucho los factores de riesgo en los cuales tú te estás, eh, pues, viendo eh, en qué factores de riesgo están afectando tu vida, ¿sale? Vamos a suponer desodorantes, antitranspirantes, algunas lociones, algunos hábitos que nosotros tenemos, igual la fumada,
la tomada, el hecho de juntar como quiera, aunque la glándula mamaria del hombre es rudimentaria, es más pequeña y no tiene la misma función en general que la mujer, ni se ve bajo los mismos estímulos hormonales, pues como quiera, te digo, el hecho de que tú te estés de repente colocando ciertas lociones, llámese depilando el pecho y te digo poniéndote ciertas cosas, eso pudiera de repente afectar. Si tú como hombre detectas de repente en tu pecho alguna bolita, igual cambio de coloración en la piel, alguna situación que detectes que no es adecuada, pues puedes acercarte siempre a revisarte porque va a ser importante el estar bien seguros que no tiene nada. A veces también se pueden hacer unas cosas que se llaman lipomas. ¿Qué son los lipomas? Son bolitas de grasa y estas bolitas de grasa también pueden salir en el pecho de los hombres, en la espalda. Entonces es importante que si tú te sientes alguna bolita también como hombre, pues acercarte a revisarte sin pena, te comento. Esto es importante, el quitarnos los tabús de la pena, de decir, oye, ¿sabes qué? Me estoy tocando y no sé, pues te digo, sin pensar en algo morboso, más bien pensando en algo de autocuidado, de autoconocimiento, de autoexploración y de aumentar tu calidad de vida, de aumentar siempre lo mejor para ti. Excelente. Pues muchísimas gracias a ambos. Yo creo que fueron, no, y el Hospital Sierra Madre de verdad está súper preocupado por el bienestar, por la salud de todos, de toda la población en general. Ya hablamos de hombres, de mujeres, pero en octubre, que es el mes del cáncer de mama, pues Sierra Madre no podría quedarnos atrás esta parte tan importante de la prevención y el control del cáncer de mama. Y para esto, pues ofrecemos paquetes básicos y el paquete Plus, que los ponemos a disposición de todos para que vengan, nos conozcan y pues sientan este confort dentro de nuestras instalaciones para poder también disfrutar de esa parte de atención que brindamos a la comunidad. La ecografía de mama y mamografía la tenemos en el paquete básico y en el paquete Plus contamos con eco de mama, mamografía y la densitometría. Entonces, muy importante para dentro del Detectar paquete. tempranamente, ¿verdad? Tanto problemas de ocio, que no nos toca, ¿verdad? Pero también ofrecer ese paquete plus donde también detectar pacientes que puedan tener predisposición a la osteoporosis, ¿verdad? Entonces Okay. me parece excelente, sobre todo en pacientes ya que están en la menopausia, posmenopausia, pues excelente. Bueno, y bueno, para finalizar esta charla con ustedes, en 3 palabras, ¿qué le diríamos a la comunidad como beneficio, en 3 palabras simples? ¿Cómo nos podemos cuidar? Tócate, cuídate y acude a revisiones periódicas. Excelente, No, ya doctor me la Luis. ganó, ya me la ganó el dogma. No, yo sé que usted tiene también No. frases bien importantes para toda la comunidad. Bueno, mira, no te lo podría resumir así como en 3 palabras. Yo más bien mi mensaje sería el que en este mes de octubre te acudas a revisar tanto como tu mamografía como tu papá Nicolau. Es bien importante la detección oportuna en este mes, particularmente la detección oportuna de la lucha contra el cáncer de mama. Importante, no solo existe el cáncer de mama, existe el cáncer cervicouterino, que son las 2 causas más importantes de cáncer de muerte en México. Son prevenibles, son tratables. Entonces ven a revisarte, ven a realizarte tus estudios, tanto tu mamografía como tu papá Nicolau, aquí al Hospital Sierra Madre. Muchísimas gracias a todos y vamos todos en la prevención del cáncer. Claro que sí.